Que el gozo y la alegría de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. El reino de Dios ha llegado a ustedes. Eso nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo y lo hemos visto en todos sus signos, en todos sus milagros, todos los prodigios que Él realizó y a las personas que transformó a lo largo de sus vidas. Así nos enseña Lucas en su Evangelio, en el capítulo 11, versículo 20. El reino de Dios ha llegado a ustedes. Y este reino ha sido propagando a través de las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y este reino, el reino de Dios, no es otra cosa sino que la persona de Cristo. Sí, Cristo que que es amor, que nos trae la luz de la vida, ¿no? El agua viva, ¿no? Entonces, con todos estos signos que el Señor nos ha traído, nos enseña que el reino de Dios es felicidad y es paz. Ahora, aquí en el presente, a pesar de las persecuciones, a pesar de las contrariedades de la vida, a pesar de las dificultades, los problemas que tenemos, ya el reino de Dios ha llegado. Sí, porque una vez que nosotros ya vivimos en Cristo, somos otras personas. El Espíritu Santo nos da esa paz y ese gozo, sus frutos. Entonces, y pues y no solamente en lo espiritual, sino también en lo material, porque podemos gozar y hacer un buen disfrute de las cosas materiales, pocas o muchas, ¿no? Entonces, Cristo nos muestra que también esta felicidad, esta vida del reino que Él nos trae, también viene supeditado a que sigamos sus mandamientos. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, nos enseña: mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Adán y a Eva, ahí en el paraíso, se les dio todo. Sí, se les dio todo. Y con todas esas cosas también se les dio un mandamiento. Pueden comer, pueden disfrutar de todo lo que está en el paraíso, pero tengan sus límites. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no pueden comer. Entonces, así Jesús, en este reino, todos los reinos tienen sus normas, ¿no? Tienen sus estatutos, tienen sus leyes, sus constituciones. Y aquí, pues Cristo nos está, la Biblia nos está mostrando que para lograr la felicidad, tener esta vida eterna a la que Dios nos había llamado, teníamos que cumplir los mandamientos. Ahora también se hace imprescindible guardar sus mandamientos para alcanzar la vida eterna. Ahora, este reino de Dios, ¿no? A través de que se tiene que propagar a través de la Iglesia Católica, el demonio ha querido destruirlo. Y ha querido destruirlo dividiendo a la Iglesia. A lo largo de la existencia de la Iglesia, ya desde el primer siglo, aparecieron herejías y también se produjeron cismas. Entonces, así ha querido socavar el demonio a la Iglesia, al reino de Dios. Pero, gracias a Dios, Cristo ofreció quedarse con su iglesia todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces vamos a ver en el texto que les quiero compartir, el Evangelio de Lucas, les quiero anunciar cómo es que el demonio ha querido destruir pues a la iglesia, al reino de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Está tomado del capítulo 11, versículo 14 al 23. Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada,
Pero algunos de ellos decían, este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen, yo expulso a los demonios por el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios por el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, aquí pues Jesús nos está mostrando que si no estamos unidos a Él, que Él es la cabeza y de la iglesia, que es su cuerpo, está contra Él. O estamos con la iglesia, o estamos contra la iglesia. Y esto es estar contra Cristo y estar dividido, ¿no?, en relación a Cristo. Pero bueno, la iglesia, sí, ciertamente, ha sufrido, vamos a decirlo de una manera que puede llamar la atención, ha tenido cismas. Estos cismas, pues, han sido divisiones que se han producido dentro de la iglesia, pero no es que hayan 2, 3, 4, 5 iglesias católicas, ni tampoco 1000, ni tampoco 30,000. Al dividirse, estas sectas que fueron surgiendo a lo largo de los siglos, muchas de ellas desaparecieron. Entre ellas, por ejemplo, tenemos el arrianismo, ¿no?, que constituyó también una herejía que le quitaba a Cristo su naturaleza divina. Ahora, este arrianismo en el siglo actual aparece ahí camuflado entre los hermanos testigos de Jehová. Y así pues surgieron otras herejías que causaron cismas, ¿no? Y que quienes siguieron todas esas herejías se fueron separando de la iglesia. Pero no es que hubiera 2, 3, 5,000 o 3,000 o 30,000 iglesias católicas, ¿no? La iglesia católica es solamente una. Allá por el siglo, a mediados del siglo XI, también sufrió la iglesia una gravísima división, ¿no?, el cisma de Oriente, así se conoce. De ahí se separaron pues las antiquísimas iglesias orientales, no todas por supuesto, ¿no?, la iglesia de Grecia, de Constantinopla en Turquía, etc. Al final ya del siglo de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna, se sufre, me parece, uno de los más graves cismas, divisiones que le ha pasado al cristianismo, y esto es el protestantismo. Al contrario de la Iglesia Católica, el protestantismo, en él sí reina la división, porque jamás llegaron a configurarse como una sola iglesia. Existen cientos, si no miles, de iglesias evangélicas, ¿no?, cada una con su propia doctrina, cada uno siguiendo sus propios pastores, y jamás logran pues unirse, ¿no? Entonces en Marcos, ahí en el capítulo 3, versículo 24,
nos dice algo similar, ¿no? En otras palabras, lo que nos está diciendo acá Lucas. Vamos a Marcos 3, 24 y 25. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir y pronto llegará su fin. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aquí es el texto que hemos leído, ¿no? Nos está hablando, ¿no? De naciones y de la familia, ¿no? Entonces, sí, entonces nos da pena, ¿no? Que nuestros hermanos separados, muchos de ellos que están en diferentes congregaciones y van viendo diferentes doctrinas contrarias a lo que está escrito en la Biblia, van separándose y van saliéndose y pasan de una congregación a otra congregación, y finalmente muchos de ellos caen en un agnosticismo, en una indiferencia religiosa, y otros se quedan digamos, a tener este culto a Dios, esta relación con Dios, pero ya de una manera personal, ya no en iglesia, ya no congregados. Bien, pero nuestra Iglesia Católica, en la actualidad, siglo XXI, está sintiendo nuevas fuerzas de división, y estas están viniendo por el lado de la familia, de este patrimonio precioso del ser humano que es la familia, ¿no? Con esto del matrimonio, ¿no? Homosexual, que no es generador de vida. También en el lado de la sexualidad, con esto de la ideología de género, que cualquier persona podría decidir qué género desea tener según, ¿no? Según sus inclinaciones. Y también esto es ataque a la vida del ser humano desde el vientre materno y en los últimos años de vida, en la ancianidad. Pero ese tema, pues el de la sexualidad, ¿no? Está causando una grave división entre personas dentro de la iglesia, no de la iglesia, sino de personas dentro de la iglesia. Y ahí tenemos que, quienes mantenemos esta firmeza en el depósito de la fe, tal como Cristo nos ha transmitido, que el hombre se une a una mujer, ¿no? Y pasan a ser una sola carne. Entonces, este es el mensaje verdadero dentro de la iglesia de lo que es la sexualidad y el matrimonio. Sí, hay que amar al prójimo, pero también hay que amar la verdad y luchar por la unidad. Y esta lucha por la unidad no significa que tengamos que ceder por ideas, ¿no? Para no causar pues divisiones, tengamos que aceptar ideas contrarias a nuestro credo, a nuestra enseñanza apostólica que nos viene. Ahora, en la familia, ya yendo un poquito más a lo particular, sí, la familia también está sufriendo fuertes ataques con esta ola del feminismo que está causando un empoderamiento algo nocivo, especialmente, y lo digo con mucho respeto, para que esto se valore, no para atacar a nadie, sino para que se tenga que ponderar adecuadamente este sobreempoderamiento que está sufriendo la mujer. En todas partes, en todas las organizaciones humanas, hay una jerarquía, ¿no? Y esta jerarquía, tal como Cristo nos enseñaba a través de la iglesia, no es una jerarquía para dominar, digamos, al subordinado o a los demás. Cristo nos enseñó que el primero tiene que ser el último, ¿no? Y el que está arriba tiene que ser el servidor de todos. Entonces, esta es la visión
de la iglesia de Cristo, de la iglesia católica, de la jerarquía, que es de servir, ¿no? Nuestros sacerdotes, por ejemplo, tampoco deben considerar que porque son la jerarquía, tienen todas las potestades para subyugar las opiniones de los laicos. En el matrimonio es importante que el hombre tenga una percepción sana y adecuada de saber ser la cabeza del hogar. Igual la mujer, así como Cristo, vamos a decirlo de alguna manera así, que se desprendió de su dominio, de ser divino como el Padre, y fue obediente para dar su vida al Padre, para salvarnos a nosotros. De esa manera, la mujer también tiene que aprender esta obediencia de amor hacia su marido, hacia el esposo. El esposo tiene que dar la vida por su esposa, así como Cristo dio la vida por la iglesia. Hay un mutuo amor, un mutuo servicio del uno para con el otro. Entonces, estar arriba en la jerarquía no hace mejor ni más grande al hombre y a la mujer que está, digamos, en una situación, digamos, de subordinación, está en desventaja contra el hombre. No, hombre y mujer, ambos son dignos uno para con el otro y viceversa. Entonces, pero ahí esta visión, esta virtud de servir, esta virtud de obedecer, hombre y mujer respectivamente, eso es lo que hace el amor. Entonces, de esta manera lograremos una buena armonía en las relaciones de familia. No va a haber conflictos ni luchas por el poder, de decir quién manda más, ¿no? Quién grita más, ¿no? Sino que quién ama más, quién se adelanta a servir primero, quién se adelanta a amar más rápido, ¿no? Quién se adelanta a perdonar de manera, pues, más inmediata, ¿no? Entonces, de esta manera, en esta armonía, en esta comprensión de lo que es el poder dentro de la iglesia, eso da a la familia unidad, ¿no? Y da una muestra de amor y respeto, que los hijos van a ser los más beneficiados. Entonces, la iglesia, volvamos a la iglesia, se está hablando mucho de esto de la sinodalidad y de la participación de los laicos dentro de la iglesia. Los laicos sabemos nuestra posición, que tenemos voz. Ciertamente no tenemos voto para cuestiones pastorales, para cuestiones dogmáticas, ¿no? Pero han surgido voces dentro del clero, sobre todo de algunos obispos, ¿no? De decir, pues, de hacer notar que los laicos, pues, tenemos que obedecer. Sí, los laicos tenemos que obedecer, pero también tenemos voz, no tenemos voto y no es que andemos buscando poder dentro de la iglesia, al menos el que habla, no. Pero si tenemos que aportar, podemos aportar, al menos que se sepa escuchar, ¿no? Que se sepa escuchar a los laicos. Los laicos también tenemos que saber ubicarnos, saber cuál es nuestra posición dentro de la iglesia. Entonces, que no teman, pues, nuestros pastores, los obispos, los sacerdotes, los párrocos, ¿no? Nosotros no estamos para competir con ellos. Ellos son nuestra jerarquía, ¿no? Pero tampoco que se ningunee, pues, a los laicos, ¿no? Entonces, Cristo ya ha vencido al demonio. Sí, y lo ha hecho, nos dice el texto ahí de Lucas 11:20, con la fuerza del dedo de Dios, ¿no? En otro texto que hemos leído de Marcos, nos dice, pues, con el Espíritu Santo. Cristo, bautizado, lleno del Espíritu Santo, fue al desierto, inspirado por el Espíritu Santo, para fortalecerse dentro, espiritualmente, ahí en el desierto. En el desierto sufre las tentaciones del demonio. Entonces, ya Cristo
con esta guía, con esta fuerza también del Espíritu Santo, venció al demonio, venció esas tentaciones. Y por el bautismo también recibimos el Espíritu Santo y tenemos pues ya esa capacidad, ¿no? Para vivir ya desde ahora el reino de Dios. Como Cristo les decía antes, ya el reino de Dios ha llegado a ustedes. Hagamos presente el reino de Dios. Como decía, por ejemplo, el esposo, que es la cabeza de la familia, del hogar, a servir, a cuidar, a respetar a la esposa, ¿no? Las esposas atendiendo a sus esposos, ¿no? No queriendo competir con ellos, como estas ideologías del feminismo quieren ahora hacer ver a la mujer así, igual en toda condición con el hombre. Pero si el hombre y la mujer tienen sus diferencias que hacen que esta relación sea complementaria y hermosa. Entonces, San Pablo, ahí en la carta de Romanos capítulo 8, versículo 5, nos dice algo muy precioso. Los que viven según la carne van a lo que es de la carne, y los que viven según el Espíritu van a las cosas del Espíritu. El Espíritu anhela vida y paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, el Espíritu anhela vida y paz, esta vida espiritual, ¿no? Que es la virtud, que es la santidad, ¿no? Es vivir en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lleva a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Entonces, así estamos venciendo, pues, al demonio con el Espíritu Santo. Así podemos enfrentar nuestras debilidades, nuestras pasiones, para elevarnos hasta las más altas cumbres, ¿no? Y llegar hasta las alturas del cielo. Entonces, hermanos, ahí tenemos algo precioso para nosotros poder unirnos al Espíritu Santo y como recordemos que Jesús, ¿no? Ha venido a darnos vida, y todos los hombres y mujeres de buena voluntad que lo aceptaron en su vida se vieron transformados por su palabra eterna, ¿no? Cristo no vino a juzgar ni a condenar, sino a salvar lo que estaba perdido. Y a todos los que lo han recibido, ¿no? Les ha dado el don de ser hijos de Dios, naciendo de nuevo del Espíritu Santo por el bautismo. Entonces, hermanitos, hagamos que el reino de Dios se haga presente en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros vecindarios, en nuestro país. Que el Señor, Dios Todopoderoso, haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanos.